nube queda en la nube de un IPE, entonces yo no tengo intervención sobre eso, tengo que pedir el código, bueno, es un lío, así que lo voy a descargar para subir a YouTube, para poder compartirles la grabación, pues. Sí, Bueno, porque yo todas las clases me tengo que retirar a las 7 menos cuarto, porque tengo claro, clases bien. perfecto, bueno, buenísimo entonces. Bueno, entonces en una primera instancia quería hacer como una pequeña evolución sobre los trabajos, realmente me gustaron mucho, obviamente no, todavía no leí todos, no corregí todos, pero aquellos que recibí, primero me pareció que hubo mucha, justamente esto que decía Mirta, mucha comunicación entre ustedes, pudieron armar los grupos, los Ujú, emparejamientos, las ujú. ternas de una manera muy veloz y se puede ver entre líneas que ya hay una buena química entre los colegas, así que buenísimo eso. Después pudieron articular muy bien lo que es el texto de Velázquez con el artefacto. Lo que por ahí me quedó un poquito que la mayoría es que eligieron el modelo agroexportador. No sé Sí. si es por una cuestión más clásica que uno tiene cercana o qué, Sí. pero bueno, me hubiera gustado que por ahí se elijan otras etapas. Yo no hice hincapié eso en el último encuentro, así que lo debería haber dicho para tener una diversidad mayor. Pero Claro. muy bien la escritura, nosotros lo que intentamos desde la licenciatura es reforzar esto de la escritura académica y por sobre todas las cosas que sea Ujú. autónoma, que sean palabras propias, que no exista extracción de, digamos, de apartados textuales, y en ese caso que se citen, que parece una tontería, pero bueno, hay que decirlo porque todavía uno se encuentra con esas situaciones. Así que queremos reforzar en ese sentido. Y para ir adelantando, les quería comentar que el trabajo final de la materia van a tener que hacer algo similar. Yo ahora no les voy a explicar de qué se trata el trabajo final, pero van a tener que trabajar con un artefacto cultural también y vincularlo con muchas de las cosas que vamos a transitar durante la materia. Así que esto fue como una prueba piloto para lo que va a ser la aprobación final de la materia, que eso creo que no se los dije, no es con final, sino que es promocional. O sea, ustedes se van a tener que anotar como estudiantes, digamos, a un final, pero en el final no vamos a conectarnos de esta manera, sino que directamente les va a llegar la nota por acta. No sé en otras materias si tienen con final, creo que no, en este primer cuatrimestre, pero para comunicarles esa cuestión. Bueno, después otra cosa que les quería decir es que terminamos, vieron el eje 2, el que refiere ambiente y territorio, que fue lo que hablamos Ujú. concretamente en el encuentro anterior. Hicimos el cierre con este trabajo práctico número 2 que acabo de mencionar y empezamos a transitar hoy el eje 3, que refiere al espacio urbano. Vieron que hoy ya temprano habilité la clase, la clase número 7, que es la primera de espacio urbano. A mí me gusta mucho trabajar sobre la ciudad y hay muchísimas cuestiones que podemos condensar en nuestra práctica cotidiana, en nuestras planificaciones, en los temas, tanto si somos profes de historia, de geografía, de antropología, de economía, de ciencias sociales, bueno, de la materia que fuera. Justamente les traje una frase de Saskia Sassen que refiere a esto mismo. Y después les quería preguntar, porque no hubo intervención en el foro todavía de la película, no se olviden de eso, porque yo también ahí voy registrando. Una vez que miren la película, La Jaula de Oro, no se olviden que hay un foro en esa clase para poder hacer un comentario referido a eso, ¿sí? Que tiene que ver con las cuestiones de frontera, límites, que me interesa puntualmente. La película, recién hablamos con Mirta, que por ahí hay una dificultad de acceder, tienen que, si pueden poner un bloqueador de publicidad, porque Cuevana a veces tiene esa dificultad, pero después está totalmente liberada, no tienen que registrarse, no tienen que hacer nada. Es una película de producción guatemalteca en sintonía con México. De hecho, creo que Quemada 10 es mexicano. Justamente muestra la problemática de las migraciones centroamericanas y no solamente en el sentido de las causas, que recién hablábamos con Mirta, por la pobreza en Centroamérica y todo aquello que impulsa a los migrantes a viajar primero a México y luego a Estados Unidos, sino que también hace una cuestión muy interesante sobre la infantilización de las migraciones. O sea, cómo en los últimos 10, 15 años en América Central
ha crecido el flujo de migrantes niños de menores de 18 años que viajan solos a emprender estas travesías, que incluso la película retrata muy bien este durante, ¿no? Nosotros en geografía hacemos mucho hincapié en el antes, el durante y el después de las migraciones, ¿no? ¿Cuáles son las causas que generaron? ¿Qué es lo que viven estas personas cuando viajan? Ahí se van a encontrar con todas las vicisitudes, todos los problemas que ellos tienen que sortear para poder llegar a destino. Van a conocer el famoso tren La Bestia, que le dicen allá en México, donde se tienen que subir a las partes de arriba del techo de los vagones porque son trenes de carga. Son terribles esos trenes, donde la gente se cae, se mutila. Bueno, es impresionante. No hay tiempo hoy para hablarlo, pero si pueden leer sobre el tema de La Bestia es atroz lo que sucede. Y qué pasa después, ¿no? Una vez que ellos cruzan o no, no les voy a decir, la frontera a Estados Unidos, para que justamente ahí también pensemos en el título de la película. ¿Por qué se llama La Jaula de Oro? Esa película ganó además esto, aunque no lo hablamos hoy, es una película que es de onda festival de cine, le digo yo, no es una película, digamos, hollywoodense, y en el sentido que van a ver que es una película más lenta, con poco diálogo, ¿no? Donde hay silencios tal vez más extendidos. Esa película ganó el Festival de Cine de Mar del Plata, el internacional de 2013-2014, y bueno, tuvo una muy buena crítica. Así que bueno, compartirles eso. Incluso es una película que es muy interesante para pasarla en el aula, si quieren, en algún momento. Bueno, vamos, ¿alguna pregunta con respecto a lo que fue el eje 2, ambiente, territorio, límite, frontera? Buenísimo. Avanzamos entonces. Les voy a compartir entonces el PowerPoint del encuentro de hoy, que va a ser, ya les digo, introductorio a lo que van a empezar a leer. Hay varios textos sobre la cuestión urbana. Yo después les voy a mostrar en qué puntualizamos. Le puse como título La ciudad y sus dinámicas. Y vamos a empezar con un videíto es un fragmento de una película que se llama Baraka. No sé si la conocen, si la vieron. Es una película del año 92, es muy, no sé, muy vieja no, pero tiene ya 30 años. Y lo interesante es que es una película totalmente conceptual, no tiene, esta sí que no tiene diálogo, es todo trabajo con música, y van a ver que justamente, bueno, vieron Michael Stearns, aparece ahí abajo, es como una sincronía impecable, a mi opinión, entre lo que fue lo que quería mostrar el director y la musicalización de la película en una armonía impresionante. Y justamente la película problematiza muchísimas cosas de la sociedad contemporánea, muchísimas cosas. Si pueden verla en algún momento completa, adelante. Pero yo les voy a mostrar solamente el fragmento de unos 10 minutos. Digo 10 minutos por ahí un poco largo, pero me interesa que terminemos de ver todo el proceso para sacar algunas conclusiones que nos permitan introducir esta primera unidad. Así que, hecha la presentación, vamos con Baraka. Está en YouTube, esta la tienen mucho más fácil, por si la quieren ver. Acá. Ya la tengo puesta en el minuto 41. Díganme si se escucha bien. No se escucha, profe. No se escucha, ¿no? No se escucha. ¿Ahora? Tampoco. ¿Tampoco? A ver, ¿cómo puedo hacer? Porque Zoom es una plataforma que nunca uso. Profe, cuando va a la opción de compartir ¿Ah, sí? pantalla,
Sí, Le tiene que aparecer abajo un botón en azul que Sí. dice compartir sonido. Sonido. Tiene que hacer clic ahí y ahí se va a compartir imagen y sonido. ah, compartir sonido, perfecto. Gracias, Romina. A ver ahora. Ujú. Ah, Sí. Sí. bueno, vamos un poquito más para atrás y así lo ven todo. Acá simplemente la consigna es observar, tomar nota de aquellas cosas que le llaman la atención. Nada más. Ahí es cuando decimos qué lindo trabajo que es el nuestro, ¿no?
bueno, ahí la música se va perdiendo y después va a cambiar a otra secuencia. Pero bueno, para no hacerlo más largo, lo corto acá. Y quería preguntarles, ¿qué reflexión tienen acerca de toda la secuencia? Después, si particularizaron en alguna imagen puntual. Yo creo que muestra las dos partes de una ciudad y también esa primera parte es como la parte que se enseña cuando se habla de la ciudad, ¿no? La parte de los edificios, de la gente, del asfalto, de los autos, de la industria, pero después hay otra parte que es la parte que no se enseña, lo que no aparece en los libros de texto, esta parte de Ah, la pobreza, de la basura, de la precariedad, de la falta de higiene, de todas esas cosas que se veían en la segunda parte. Creo yo que fue como exactamente. esa transposición, esa transición, quiero decir, fue como muy fuerte, ver todo eso y después empezar a ver la gente La buscando la basura. contracara, tal Claro, es cual. como muy fuerte. Está buenísimo, Daniel, lo que decís, porque es una suerte de continuidad de lo que habíamos hablado el otro día, la última clase sincrónica, sobre la educación ambiental, ¿no? Que ayudaba a echar luz sobre aquello que no nos muestran. Y acá vos puntualizaste, y me parece muy acertado, en lo que los libros de texto o en general los medios de comunicación, salvo algún informe, algún documental puntual sobre esto que algunos geógrafos le llaman los espacios grises de las ciudades o los espacios negros u oscuros, después es cierto que siempre se muestra lo pujante, ¿no? Esto de la arquitectura, de los movimientos, de la cuestión frenética, y pocas veces se puntualizan esas otras temporalidades, ¿no? Muy buena la reflexión. A ver, ¿qué otra cuestión pudieron anotar? ¿Qué registraron? A mí me hizo pensar también en lo que estuvimos hablando en la clase anterior, cuando muestra la parte de la ciudad y del movimiento de la gente, cómo van en los subtes, cómo ingresan a las escaleras mecánicas y después Sí, cómo hace la contracara con la producción esa horrible seriada de los sí, pollitos, que es como que nosotros estamos inmersos también en un mercado de producción y no nos damos cuenta que terminamos siendo como tal cual, tal cual. objetos de ese mercado que Sí, no es que nosotros vamos, no, es como que nos lleva así es. Más que todo. contracara, Romina, ahí sería como la analogía, ¿no? Como que nos asemeja a ese tipo de producción, tal cual. Sí, ni hablar, muy bueno. Esto de los desplazamientos en serie, de la vorágine, de la no reflexión. Hay una imagen muy buena también que justamente muestra como dos instancias, ¿no? Por un lado, gente que está yendo a trabajar, que se ven los zapatos solamente, la fotografía solamente toma los pies de gente con un maletín y demás, y debajo de Ujú. eso aparece un nene durmiendo en la autopista. Y en función de las formas de producción, sí, totalmente, lo que dice Romina, este paralelismo entre nuestros movimientos y la producción de alimentos, ¿no? Que hoy por hoy está tan cuestionado. El año pasado, ¿se acuerdan que se aprobó incluso la ley de etiquetamiento, de etiquetado frontal en los alimentos? Bueno, tiene que ver con cuestionar un poco eso, ¿no? Eh, ¿Quién más? A ver, ¿qué otra cosa le llamó la atención? Por ahí un poco como decía Romina, si esto de yo lo tomo como una comparación, por ahí yo me sentía como un pollo, que igual, porque al principio de la película empieza con esto de los colores, el color amarillo me llamó la atención mucho con los taxis, o sea, ese movimiento, Ajá, esa vorágine de las grandes ciudades, y el pollo más o menos era igual, ¿no? Entrábamos por el mismo canal, hacíamos más o menos lo mismo, y me llamó la atención la selección que hacen después de esta tal medición, que es cual. como que quién sirve, quién no, y el ser tirado, el desecho, Ajá, yo decía, bueno, termina siendo el que está en la calle, el que no exacto, sirve para el proceso de producción, no exacto. produce, no genera, y termina viviendo del desecho del otro, de lo que es la Ajá, otra ciudad. Inclusive el ritmo era totalmente distinto. El ritmo en la totalmente, ciudad era muy acelerado, en cambio en el otro era distinto, tal era cual. obviamente lo opuesto, totalmente lo opuesto.
Y de que continuando con vive, esta misma línea que vos referís, y en función de lo que decían los otros dos compañeros antes, de la producción que refería Romina y del ocultamiento o invisibilización que decía Daniel, justamente la cuestión de los basurales es algo como que es justamente metido debajo del tapete, ¿no? En las cuestiones urbanas poco se habla de los basurales. En Argentina, por ejemplo, existen más de 5.000 basurales a cielo abierto. Y esto es algo que se habla poco, digamos, se problematizan las gestiones de ciertos basurales, como por ejemplo el SEAMSE, que es una problemática bien grande del AMBA, pero después en lo que sucede en las provincias, eso se habla muy poco de lo que es la gestión de los residuos, ¿no? Domiciliarios, industriales, de la agricultura. ¿Y pudieron identificar algún espacio, digamos, urbano de los que muestra? Recién Mirta hablaba de esto de los colores amarillos. Hay como ciudades o espacios urbanos icónicos que seguramente los tenemos de verlos mucho en las fotografías, las películas, y hay otros que no tanto, pero que también por ahí podemos pensar dónde se puede ubicar, ¿no? Cada lugar está traducido abajo, no sé si en árabe o en qué idioma vieron que estaba. No, no sé por qué aparece eso. En otros años no lo había puesto eso. ¿Pudieron identificar alguna ciudad? parecía una como Tokio, me pareció. Exacto. La Sí. famosa esquina donde se entrecruzan todos Ujú. esos peatones Que era el de una manera. triángulo, ese triángulo Eso, empezaban los ese autos. triángulo es Tokio. Sí, eso es Bien, ¿Y la Tokio. otra en la India? No sé si. Exactamente. La Ah, parte del basural es en la India. Después la parte ¿cómo es? Del carrito final perdón, antes del basural es Pakistán y después sobre el final es Indonesia, el de la moto, de la familia que está como hacinada 4 o 3 personas dentro de la moto. Después, la primera parte de las avenidas y los bulevares es Nueva York, Manhattan. La parte de la estación de trenes, vieron donde había un reloj y se movían todas las personas ahí en el hall, también es la estación central de Nueva York. Y después la parte final, que fue donde yo justo lo paré, es una nena o un nene, no me acuerdo, que está en una ventana encerrada. Eso es en Río de Janeiro, en una favela de Río. Así que lo interesante también en función de esto de desinstalar mitos o percepciones sobre las cosas, yo una vez hice un trabajo con una colega con la que trabajo acá en Mar del Plata, sobre las representaciones que tienen los chicos y chicas, ¿no? Sobre los espacios. Y es muy curioso porque cuando vos les preguntás por países centrales o países periféricos, la típica es que te digan que en los países centrales básicamente hay mucha infraestructura y está todo bien al estilo Disneylandia, como incluso la propia película que les compartí muestra, ¿no? Esto de la jaula de oro, y en la periferia está todo mal. Y en realidad hay muchísimas cuestiones problemáticas en las ciudades centrales y también hay islotes de riqueza en las ciudades de países periféricos. Entonces también está bueno empezar a mixturar o a sopesar ciertas cuestiones que por ahí están enraizadas también en los estudiantes, ¿no? De pensar que en Nueva York está todo bien y en Río de Janeiro no, cuando en realidad es mucho más complejo. Y en ese sentido, volviendo al PowerPoint, les quería compartir una frase de Saskia Sassen. ¿La conocen? ¿Han leído algo de ella? Saskia Sassen es una socióloga holandesa de Países Bajos, ahora vieron que no se llama más Holanda, que justamente cuando vino acá a Argentina dio una conferencia que me pareció muy interesante tomar un fragmento que ella dijo, que habla de urbanizar las ciencias sociales. Ella dice que es menester urbanizar las ciencias sociales. A ver, antes de que yo les explique a qué se refiere ella, ¿qué les parece que significa esto?
Tal vez a esto que hablábamos en las clases anteriores de que las ciencias sociales siempre fueron para estudiar o los ambientes naturales en los cuales el hombre no tiene ningún tipo de incidencia, y en realidad ya, es que como hablábamos al principio de las primeras clases, no hay un lugar donde el hombre no haya puesto su mano. La mayoría o la cantidad de Exacto. espacios que nos rodean, está la mano del hombre, incluso los que están cerca de los chicos, que los pueden reconocer, identificar, están insertos ellos. Artificializados, totalmente. Claro, Sí, sí, perfecto, perfecto. Ella no hace esta introducción esta referencia que haces vos, pero como introducción viene bárbaro para lo que menciona la autora. Y es cierto, de hecho, yo les voy a comentar en función de esto que dice Romina, de la artificialización del espacio, de la transformación de la naturaleza en lo que Milton Santos le denomina la segunda naturaleza. Eh, Conforme avanzan los años, la población mundial se ha equilibrado al punto que ya hoy por hoy, de los más de 7.000 millones que somos como habitantes, más de la mitad vivimos en ciudades. ¿Sí? Aproximadamente el porcentaje es 52-48. Y si bien a ustedes les podrá parecer como poco en términos urbanos, en realidad no es tan así, sino que se viene acelerando, digamos, gravemente en los últimos 50 años, porque en lo que fue la casi totalidad del siglo XX preponderó la población rural. ¿Por qué? Porque los países que más población tienen en términos absolutos, China e India, ¿no? Tienen una gran cantidad de población absoluta rural, y todavía es así. ¿Qué sucede? Con los últimos años, con la gran emergencia de China, con la emergencia también de la India, mucha población se ha ido desde los espacios rurales hacia las ciudades, con lo cual ahí la balanza se ha equilibrado muchísimo. En el caso de América Latina, es muy diferente según cada país. Si uno va, por ejemplo, a Centroamérica, la población rural es bastante más que la urbana, aunque también la urbana crece. Y en el caso de Argentina, sabemos cómo es esos porcentajes, más o menos, aproximadamente. Somos un país rural, urbano. Vieron que Argentina siempre se dice somos el granero del mundo o el productor de materias primas por excelencia. Y sin embargo, ¿qué? ¿Cómo son esos porcentajes? A ver si los escucharon alguna vez o lo que les parezca, que creen. No he escuchado, pero me parece como que es más rural que urbano, porque muy No. pocas, Y, ¿no? y- y Ah, te va a mira. sorprender la cifra. 93,7. O sea, Está todo de los sembrado. 40... ¿Cómo? Está todo sembrado. Es más Es- de. Exactamente. Y además de estar todos sembrados, ya lo vamos a ver en el último eje, que es el rural, ya no hay personas viviendo en el campo. O sea, por eso esta no es una frase mía. Muchísimos autores que trabajan sociología rural y geografía rural hablan de la agricultura sin agricultores. Uno sale a la ruta y ve los campos en Argentina y cada vez menos personas trabajando y viviendo en el campo. Con lo cual, esto del porcentaje tan, digamos, desbalanceado, ¿no? 93,7, te da la pauta de que somos un país eminentemente urbano, ¿sí? Y volviendo a la frase de Saskia Sassen, esto de urbanizar las ciencias sociales, tiene que ver con esto mismo, ¿sí? Pensando en que la mayoría de los fenómenos o procesos, y cada vez más se están llevando a cabo en las ciudades, lo que dice Saskia Sassen es que la ciudad puede ser un mini laboratorio, un mini ensayo para entender cualquier tipo de proceso social, a no ser que se refiera a cuestiones esencialmente rurales o naturales, como recién decía la compañera. En realidad, la mayoría de los procesos y fenómenos sociales pueden ser analizados a la luz de la ciudad, ¿sí? Entonces, esa es la explicación que da ella, o la sugerencia que da ella, ¿no? La ciudad como un escenario, que ahora vamos a ver un poco esa definición, un escenario donde se dan muchísimas cuestiones susceptibles de ser analizadas en las ciencias sociales. Avanzo un poco y acá yo les traje 4 definiciones y después una un poco más compleja de diferentes tipos, ¿no? Italo Calvino, un escritor, ¿no? Italiano, no es de la academia,
Nos dice, yo las voy a leer a las 4 y díganme cuál les llama la atención y por qué. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas. Memoria, deseos, signos de un lenguaje, son lugares de intercambio, pero no solamente de mercancías. Son intercambios de palabras, de deseos y de recuerdos. Friedrich Ratzel, que es un geógrafo clásico alemán de principios del siglo XX, decía: las funciones económicas y concretamente el predominio de unas actividades no agrícolas es algo en lo que coinciden numerosos autores a la hora de definir la ciudad. Eso ahora, más que nada cuando veamos lo rural, ¿no? Pero durante mucho tiempo se pensó a la ciudad como algo dicotómico a la ciudad, como algo que no es rural. En esto que decíamos que la población rural era más amplia, era la urbanización era todo aquello que escapaba al campo, ¿no? Entonces, durante muchas décadas existió esta idea, ¿no? Después Casas Torres dice: la ciudad, grande o chica, se abastece desde fuera, no se basta para su provisionamiento y existe en función de una región más amplia a la que organiza, a la que sirve, para la que es el nexo de unión con el resto del mundo. Y Castro Martínez dice: una ciudad es una comunidad de asentamiento, es decir, un espacio social donde un colectivo humano reside, se organiza y se reproduce socialmente. Como toda comunidad humana, contará con sus propias pautas de organización, con su propia política, puesto que quienes participan de la vida de la ciudad forman parte de un colectivo. A ver, ¿cuál les gustó más? ¿Por qué? ¿Qué nos empieza a disparar esto a la luz de la enseñanza de las sociales en primaria? Y la de Torres, por ejemplo, es la Ajá, que más tendría presente, bien. porque habla de la conexión que tiene, que necesita la ciudad del campo, el campo de la ciudad, si no interpreto mal. Sí, exactamente, esa relación simbiótica y necesaria. De hecho, es gracioso porque parece una obviedad, pero muchas veces, esto yo lo trabajo con las chicas de primaria cuando entran a hacer su práctica, que muchas veces sucede que los chicos que por ahí son muy urbanos, ¿no? Donde tal vez no han tenido jamás un vínculo, ni siquiera para salir a la granja en una salida educativa, piensan que los huevos fueron fabricados en el supermercado, ¿no? O que los alimentos que llegan a la mesa son producidos por una fábrica, que en definitiva la mayoría es así, pero ¿de dónde proviene la materia prima? Esto que hablamos el otro día con el ambiente, ¿no? Que todo lo que nos rodea y todo es ambiente y todo es naturaleza. Acá sucede lo mismo, ¿no? Pensar la ciudad en sí misma sin el abastecimiento que viene del campo, sea por cinturón fruto-hortícola, sea por campos extensivos, es difícil de pensarlo. Así que buenísimo que tomaste esa definición. ¿Quién más? A ver, ¿alguna más? María Teresa, que todavía no hablaste. A ver, ¿cuál te llama la atención? Hoy es Hola, poca buenas gente, así tardes. que tienen la negativa de Sí, que buenas estoy... tardes. ¿Cómo va? Sí, por ahí estaba tratando, enfocada en tratar de solucionar por ahí problemas de la cámara que no entiendo por qué Ah, tranqui. no estoy, no se me ve, estoy ahí a oscuras. Y bueno, también, o sea, al igual que la compañera ahí, me llamaba la atención de la ciudad grande o chica que se abastece de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, que a pesar de eso esa relación no basta, es simplemente por aprovisionar, porque existe otra cosa más en función de eso. Claro, claro. El intercambio va más allá de eso, Exactamente. del Y simple fíjense intercambio, de la cómo en las ciudades también debe desarrollarse una ingeniería o una infraestructura para poder generar esos abastecimientos, ¿no? La ciudad a merced del consumo, que justamente eso es algo que no puntualizamos en Baraca, que nos salió lo del consumo, pero fíjense que las ciudades son centros o espacios básicamente de consumo. Y si vamos a grandes ciudades, ¿no? Donde el consumo
o la iconografía o la publicidad está muy presente y cada vez más, entonces también estaría bueno incorporar estas nociones a las definiciones, no solamente estas, sino a las que trabajemos en el aula, ¿no? Y esta es un poco más compleja, de un colombiano, Pradilla Cobos. La voy a leer un poco más lenta para que nos detengamos en cada uno de las frases, ¿no? de las oraciones. Forma física de un movimiento constante y complejo de cada una de las partes, sus relaciones y combinaciones en la totalidad social. Determina cambios en las formas de apropiación, transformación, reproducción y destrucción de la naturaleza, ahí volvemos a lo que decía Romina hoy, en un ámbito territorial definido por relaciones jurídico-institucionales. Eso está bueno también lo que menciona, ¿no? La organización jurídico-institucional como una forma de entender también la ciudad. Establecidas históricamente, que soporte una formación social históricamente determinada por el conjunto de elementos, relaciones, contradicciones de los sujetos estructurados en clases y sus luchas, que ahora vamos a hablar un poco de eso también, como así también los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de los soportes materiales que derivan de esa relación. Un poco larga, por ahí repite en algunas partes, pero fíjense, todas las partes del proceso de producción, que hoy ya lo mencionaron, están involucradas dentro de una ciudad, ¿no? Desde que uno piensa, desde que llega la materia prima a una industria hasta que se termina consumiendo y desechando, todo eso se da en espacios urbanos. Entonces, no solamente vamos a tomarlo en términos materiales, que es lo que estamos hablando nosotros, sino también simbólicos. De hecho, van a darse cuenta que en la carpeta de espacio urbano, perdón, van a encontrarse varios textos. El primero, que es de Alderoqui, que se llama Paseos Urbanos, es un poco largo, pero léanlo de manera más ligera, porque en realidad habla de estos recorridos urbanos que nosotros queremos hacer referencia. Desde cuando hablamos de los territorios transitados por ustedes allá en los mapas mentales, ya venimos hablando de estos paseos, de estos recorridos, o itinerarios, o trayectorias, y ahí lo volvemos a tomar en la ciudad. Chicolela ya habla de las metrópolis latinoamericanas y Bacant, que es un sociólogo, habla puntualmente de los guetos, que es algo que hoy Daniela había comentado. Bueno, avanzando un poco, nosotros habíamos hablado en la primera clase de las corrientes de la geografía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la crítica, la fenomenológica de los 80, la psicología? Bueno, digamos, la psicología como aportante o como colaboradora de la geografía. En los 70 y 80, la ciudad deja de pensarse estrictamente como algo material, sino también como un espacio donde se confluyen diferentes representaciones, relaciones, como decía hoy Italo Calvino, ¿sí? En donde también es susceptible de ser analizadas desde lo simbólico, ¿no? Desde el simbolismo. Entonces, acá es donde entran fuertemente estas ramas como la fenomenología y la psicología. Y ahí es donde yo quiero llegar para pensar la ciudad de acá en más, ¿no? Lobato Correa es un geógrafo brasileño que hablaba de 5 tensiones, y ahora vamos a ver de qué se trata cada una. Él habla de que el espacio urbano es complejo y conflictivo. Fíjense, esas dos cosas importantes tomar en cuenta. A la hora de abordar en esto que decíamos de la geografía como una ciencia problematizadora, pensar que la ciudad siempre es compleja y conflictiva, donde se potencian contradicciones económicas, sociales, ambientales y culturales. Entonces hay como dos grandes formas de analizar el espacio urbano. Como sistema urbano y dentro de la estructura interna de una ciudad, propiamente. Lo traduzco. Sistema urbano, ahí nos ponemos a discutir sobre cuál es la red o el organigrama urbano que tiene, o el organigrama de ciudades que tiene nuestro país, por ejemplo, o el organigrama de ciudades que tiene América Latina. ¿A qué responde ese sistema urbano? Si hurgamos en la historia y lo pensamos hasta la actualidad, las principales ciudades, ¿cuáles son? Siempre en América Latina.
las más pobladas, digamos. Las capitales del Exacto. país. Capital del Exactamente. país. Siempre, 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 las capitales de los países. Ustedes podrían decirme, no, en Brasil no, porque la capital es Brasilia y las ciudades importantes son Río y San Pablo, pero Río de Janeiro hasta los años 60 era la capital, con lo cual ahí es medio mentiroso. Pero siempre lo que dice Teresa, las capitales. Y después, esas capitales, si pensamos a nuestro continente como un espacio, una región que se ha insertado en la División Internacional del Trabajo a partir de la producción y exportación de materias primas, se ha estructurado ese sistema urbano a merced de la exportación, ¿sí? Lamentablemente. Entonces, ¿qué vemos? Una Argentina que focaliza todo, ¿dónde? En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el Gran Buenos Aires. Y eso desde que vos ves que el principal puerto de... ¿Cómo? No, en los puertos justo lo dijiste. Claro, exacto. El principal puerto de exportación y de importación es el de Buenos Aires. Prendés la tele, están hablando del tráfico de Buenos Aires, ¿no? Las grandes bolsas laborales están en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entonces, ¿cómo hay lo que los autores denominan una macrocefalia? ¿No? Esto de la gran cabeza en la capital. Y si vos lo ves en Chile lo mismo, en Bolivia lo mismo, con La Paz, no con Sucre, en Uruguay lo mismo, en Paraguay lo mismo, en Colombia, en Perú, siempre la capital como el centro de todas las situaciones geográficas a considerar. Esto que decimos, lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural. Eso en cuanto a los sistemas urbanos y los transportes, por ejemplo, ¿no? Como las vías de ferrocarril, las rutas aéreas. O sea, yo si quiero ir a Comodoro Rivadavia en avión me quiero matar porque tengo que ir primero al norte, en Buenos Aires. Ahora no. Acá me dicen, no, ahora hay unas nuevas rutas, Mar del Plata, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, pero es nuevita. Pero a nosotros siempre nos ha pasado lo mismo, ¿no? De ir siempre al aeroparque de Buenos Aires y después tomar la otra ruta al destino final. Los trenes lo mismo, ¿no? La famosa, bueno, lo leyeron ahí con Velázquez. Y si vemos la estructura interna, vamos a ver estas tensiones que menciona Lobato Correa y que ahí es donde las quiero escuchar. La primera tensión de las ciudades es que es un espacio fragmentado y articulado a la vez. Ahí pónganle siempre como a la vez, ¿no? El conector entre uno y otro es a la vez. Es fragmentado pero articulado. A ver qué significa. Es más, si quieren explicarme con ejemplos, adelante. Yo mientras les voy a buscar una foto. Puedes preguntar otra vez que no escuché. Que ahí vamos a empezar a estudiar estas tensiones que dice Correa, ¿no? Entonces, la primera tensión que dice él es que las ciudades, o sea, el espacio urbano, es articulado pero fragmentado a la vez. ¿Qué significa? Por ejemplo, en una ciudad ¿Sí? hay municipios en cuanto a las cuestiones de organización. Sí. Por ejemplo, la ciudad en Paraná tenemos Paraná como municipio, pero a su vez tenemos en otras localidades también municipios, pero cada uno con su autonomía y demás. Pero para Bien. poder funcionar en una cadena económica, o por ejemplo, esto que me gustó mucho la lectura de lo que es la frontera y demás, Sí. hay que articular para poder delimitar o poder funcionar, digamos, porque una depende de la Perfecto. otra, o sea, dentro de una Perfecto. provincia y a su vez para poder funcionar como sociedad, como espacio urbano. Bien, bien. Lo pensaste desde el punto de vista político-administrativo. Está Claro, muy bien. sí. Siempre es necesaria la articulación de las ciudades en los términos municipales, provinciales y nacionales, totalmente.
Bien, ¿qué otras articulaciones encuentran dentro de una ciudad? Como ciudad chica que estoy en Pequeña de Roja, no sé, los barrios con sus CAP, sus salas de Sí, estas de los SIC y todo eso, sí, los centros comunitarios, está el hospital, pero después perfecto. tenemos que te atienden en los barrios. Muy bien. Ustedes ahí tienen hablando de lo rural urbano, tienen la planta de Cargill, ¿no? Ahí cerca. O Argel, sí, y Monsanto. Santo, Monsanto, claro. terrible, Claro. Bueno, entonces, terrible, sin ya, palabras, ¿no? claro, ya dijeron dos ejemplos de articulaciones. ¿Y fragmentación? Fíjense, dentro de una ciudad podemos tener articulación y fragmentación a la vez. ¿Qué sería una fragmentación? Que los urbanistas le dicen fragmentación territorial. Voy por el lado de lo que dice Natalia, ¿no? Esto de si lo pensamos de los barrios, ¿cómo sería una fragmentación Parques barrial? industriales, yo no estaban haciendo uno, pero bueno, poner en otra ciudad los parques industriales, ahí te delimitan. Desde acá empieza el parque industrial y se maneja de otra forma. Sí, Que en la ciudad, por ejemplo, tenemos exactamente. parques Ahí de acá tenés, eso sería una diferencia en los usos del suelo, que se le dice en el urbanismo o en la geografía urbana, donde vos tenés un uso del suelo residencial y luego un industrial. Pero acá hay una cosa que también hay que incorporar, que es esta noción que decía Pradilla Cobos de las clases sociales, ¿no? De la cuestión de clase, ¿no? Esto está muy incorporado en la cuestión de la fragmentación. Y ahí yo les voy a Por compartir, ahí yo sí, estaba pensando, que me hizo pensar Natalia, en esto también de la división por barrios y los sí, lugares que, por ejemplo, la escuela a la que le toca ir a los determinados chicos de determinados barrios. Los de tal barrio van a esta escuela y no pueden ir a exacto. otra. Acá en Neuquén existe eso por radio. Vamos por ese lado, vamos por ese lado, muy bien. Donde estas articulaciones que hablaron hoy, donde en teoría las escuelas tienen un radio de correspondencia con los chicos de determinado barrio, empieza también a generar fragmentaciones, ¿no? De chicos que van a esta escuela y los que van a la otra, y empieza a existir como una otredad en ese sentido, o una etiqueta, ¿no? Pero acá hay cuestiones todavía más fuertes, y yo antes de explicarles cualquier cosa, les voy a mostrar una imagen que les va a quedar mucho más claro que cualquier definición, que son estas. Si yo pongo fragmentación territorial, fíjense, o fragmentación urbana pueden poner también, ¿no? Esta es una clásica, una foto clásica, es de Brasil, de hecho, donde tenemos, fíjense, un edificio con pileta en cada balcón, ¿no? Canchas de tenis abajo, y hay un muro que divide justamente, hablando en términos de clase social, con una villa miseria. Buenos Aires está muy, muy marcado, por ejemplo, con la Villa 31. Fíjense, donde vos tenés, fíjense si no hay fractura del espacio ahí, ¿no? Donde vos tenés vías de tren, tenés contenedores del puerto, justamente hablando de la producción y más, y tenés dos espacialidades, ¿no? Por un lado, una precariedad en la vivienda. Bueno, acá tenés otro uso del suelo, que es Retiro, la estación de Retiro, y acá otra espacialidad totalmente distinta, ¿no? Incluso este es el gran edificio de Telefónica, ahora Movistar, ¿no? También está el Sheraton, ahí enfrente de la Villa 31, y edificios muy cotizados, hoy por hoy, que justamente la Villa 31 es muy, es vista con ojos de especulación inmobiliaria justamente por esto. Miren esta foto, a ver, ¿no? Entonces, la fragmentación significa esto, ¿no? Como un borde, que en este caso es una autopista, o puede ser un alambrado, o un muro, esto que decía Mirta del límite. El límite no lo pensemos siempre entre un país y otro, o entre una provincia y otra. También hay límites dentro de una ciudad.
¿no? Entonces, incluso en Semana Santa yo estuve ahí en Ciudad de Buenos Aires y se ve mucho el límite de a ver si está, de la reserva ecológica, que fuimos ahí, ecológica Buenos Aires, donde se está generando esta especulación inmobiliaria y está avanzando en función o en detrimento de esto natural, entre comillas. Fíjense acá, sobre este espacio más natural, si se quiere, por estos edificios que están construyendo. Que es un poco lo que les contaba el otro día de Aldo Civi acá en Mar del Plata. Bueno, vamos a la segunda diapositiva, o a la segunda tensión. Fíjense qué interesante esto. Esperen que no compartí. Lobato Correa dice que el espacio urbano es moderno y atrasado a la vez, ¿no? Podemos verlo como un mosaico, donde tenés reductos de modernidad, pero también de atraso. ¿No es así? De hecho, no me acuerdo ahora qué trabajo de ustedes habían seleccionado una estación de ferrocarril vieja, ya abandonada, ¿no? Pero a ver, coméntenme sus ciudades. ¿Dónde encuentran modernidad y dónde encuentran atraso? ¿Me alcanzan a escuchar? Sí. Sí. Ah, bien. Bueno, yo que vivo acá en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Cutralcó, a mí me pasa que vivo a 2 kilómetros del ejido urbano y, por ejemplo, donde yo vivo, que es un barrio que se está iniciando hace poco, Sí. no tenemos gas Claro, y tenemos una planta de gas a 500 metros de las claro. casas, pero no tenemos gas. No tenemos agua potable, el agua la distribuyen por camiones, ni cloacas, ni nada, o sea, no hay nada, es un barrio que se está iniciando y como hay una disputa ahí entre que el territorio es provincial y en la provincia no se lo cede al municipio, hay escuela, hay Claro, espacios verdes, pero después es considerado como zona rural. rural, claro. Es una locura lo que estás diciendo, ¿no? O sea, esto de que a 500 metros tienen una planta de gas y en una provincia gasífera de por sí, y un barrio que ya tiene la mayoría de los servicios y cuestiones que uno puede asemejar a esto de lo moderno, ¿no? Lo urbanizado, donde ya existen, digamos, las instituciones para poder. Por otro lado, tenés atraso en el mismo espacio, ¿no? Claro, Excelente. las escuelas son abastecidas con Zeppelin, Claro, porque dentro de estas partes se perfora. Yo acá de mi casa hay una pequeña refinería que la tengo a 200 metros sí, y las escuelas entonces son apadrinadas, suponete por YPF. exacto. YPF te da el Zeppelin y te provee el gas, pero no te hacen la conexión de gas, Mirá vos. Bueno, ahí teniendo tenemos. la planta Fíjense a que, nada. sí, 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 entiendo, no nos tenemos que ir a una ciudad de grandes dimensiones. Acá la compañera está hablando de un barrio donde se entrecruzan estas dos nociones que menciona el autor. Perfecto. ¿Alguna otra que quieran mencionar? Moderno y atrasado a la vez. No, me Fíjense, pareció que el ejemplo sí, de la compañera es ideal, sí, 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 totalmente. moderno y totalmente atrasado. Sí, las Sí, construcciones, por ejemplo, sí, 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 una construcción, por ejemplo, muy moderna, pero el uso que se le da por ahí pasa acá, no es de otra época, o sea, así es. no sé, Sí, por ejemplo, se hace un centro de convenciones y bueno, y lo quieren usar, por ejemplo, para una muestra de arte, no, 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 para eso no, el centro tal no. cual. Entonces, moderno, o sea, un espacio espectacular con vista Sí, al sí, río, pero atrasado total porque no, para eso no. Entonces, como tal para un cual. fin determinado, que pueden ser en este caso cuestiones netamente políticas, o sea, Exacto.
Y Eso ahí, es y ahí voy a esto que decía hoy el autor, de que se generan las tensiones en los términos económicos, políticos, culturales, porque no hay que ser ingenuo en este sentido, ¿no? De que lo atrasado y lo moderno es resultado de decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, que es donde yo vivo y el caso que más conozco, la famosa frase de que somos la ciudad feliz, en realidad, ¿dónde va la gran inversión del presupuesto municipal? A la ciudad feliz, ¿no? A la costera, a la que todo el mundo ve, la que viene el turista, y la de las playas, que hasta por ahí, ¿no? Pero después, es como dice la compañera, si vos te adentrás 20, 30, 40 cuadras para adentro, ya empezás a ver dificultades en, bueno, el asfalto ni hablar, ¿no? Calles sin asfalto, sin agua potable, en donde entonces tenés en un mismo espacio urbano estas contradicciones, que incluso te da más bronca porque en tiempos electorales por ahí te asfaltan 3 veces la misma avenida, ¿viste? Bueno, o la luminaria, ¿no? Te cambian la lamparita amarilla por la LED, que está buenísimo igual, pero hay barrios que no tienen energía eléctrica, ¿no? O no tienen una luminaria pública. Entonces, está bueno ver esta atención en ese sentido. Vamos con la tercera, es reflejo y condicionante. A ver, acá nos ofrece poca información, Lobato Correa, pero a ver si lo podemos sacar. Y una cosa, mientras piensan que de lo anterior, cómo también se mixtura esto, ¿no? Porque muchas veces lo moderno se aprovecha de lo atrasado para darle como este panorama cool, ¿no? Por ejemplo, ahora que está muy de moda hacer los shoppings tipo, no sé, el el Abasto como tomó un edificio de principios de siglo, fines del siglo XIX, para volverlo de otra manera, ¿no? Eso hoy se utiliza mucho. Bueno, esto reflejo y condicionante, ¿qué significa? La ciudad es reflejo de algo, ¿no? Pensemos en términos de sistema, en términos más amplios. La ciudad es un reflejo del sistema capitalista, básicamente, ¿no? O sea, toda Y estaba pensando en reflejo como de progreso, la ciudad. Cuanto ¿para más quién? cosa, ¿Para quién deberíamos preguntarnos, no? claro, para quien lo mire, sí, depende en qué Claro. situación esté cada persona, pero por ahí Exacto. si uno lo observa desde afuera, por ahí uno que vive en la ciudad no, pero yo pensaba también con el caso, la atención anterior, acá en Neuquén, Sí. yo vivo en Neuquén Capital, y está la zona centro de Neuquén, están todas las inversiones inmobiliarias Ahí en va. la zona centro. Y ahí lo entendí cuando ejemplificó con la foto de Buenos Aires. Acá pasa lo mismo. Exacto. Pasas una calle y ya estás en el bajo y ya es otra cosa. Ahí Y la está. inversión no es lo mismo, cuando llueve se inundan esos barrios. Exacto. No hay importancia, está como redejado. Ahí y creo va. que es reflejo de progreso dependiendo quién lo mire y dónde esté. Perfecto. La Y ahí es persona donde que vive en ese barrio no lo va a ver como no lo un va a ver. reflejo de Entonces, progreso. exactamente, ese reflejo es producto de decisiones políticas, económicas y de un sistema, ¿no? Por eso hablamos de que la ciudad es eminentemente una carga simbólica de publicidad, de infraestructura, pero siempre orientada a determinados sectores. Y en ese sentido es donde Lobato Correa habla de que es un condicionante, porque tal como dice la compañera, ¿no? Lo que te da por un lado te quita por otro, por eso también te condiciona el espacio urbano, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos vivís en un barrio como el que comenta la compañera, que no tengo el nombre de quien mencionó lo del agua potable. Ailín. Lo que comentó Ailín, exacto, es claramente un condicionante, porque si vos vivís en un barrio donde tenés vedados la mayoría de los servicios básicos, ni siquiera estamos hablando de
de grandes cosas. Estamos hablando de agua potable, estamos hablando de cuestiones que en el siglo XXI deberían estar resueltas. Entonces, es un condicionante realmente la ciudad, es un impedimento para el desarrollo, para el disfrute de la vida, para vivir en un ambiente sano, como dice la Constitución, ¿no? Todos tenemos un ambiente sano y sin embargo tenés un basural a una cuadra de tu casa. Entonces, ¿cómo no va a ser condicionante en ese sentido? Por eso es reflejo de algunas cosas que se quieren mostrar, pero también condiciona el modo de vida de otras tantas. Después es material y simbólico. Acá esto es mucho más concreto. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál sería la infraestructura material propia de una ciudad que no encontrás en el campo? Aunque es cada vez más difícil pensar eso, porque está todo mezclado. El trazado de las calles, las casas. Exacto. Exacto. Los edificios públicos. Ahí va. Bueno, todas esas cuestiones Los bien materiales. hospitales, claro. Exacto. Tienen que ver con una historia urbana en ese propio espacio, de a qué responde esa materialidad. Por ejemplo, lo común en Argentina es que las ciudades sean en damero, ¿no? En manzanas cuadradas que están diseñadas en forma de cuadrícula, ¿no? Salvo algunas ciudades que tienen algún que otro plano medio irregular, después la mayoría son en cuadrícula. Y esa cuadrícula, a su vez, también responde simbólicamente a cuestiones bien arraigadas a la historia, ¿no? El hecho de que está la plaza central, ¿no? Alrededor de la plaza central, ¿qué se colocó en su momento? La casa de gobierno, la escuela número 1, el hospital, la iglesia. O sea, la cuestión de cómo los poderes, no solamente material, dónde se han dispuesto, sino simbólicamente como para mostrar un peso importante dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, este plano edamero en realidad tiene una historia de la colonización. O sea, los españoles tenían ese diseño en forma de cuadrícula que cuando ellos fundaban una ciudad generaban esta infraestructura material. Si nos hubieran colonizado los árabes, probablemente el tipo de ciudad sería otro. Vos cuando vas a un país árabe, yo no he tenido la suerte, pero los planos urbanos son irregulares, no responden a esta cuadrícula a la que estamos acostumbrados nosotros. También existen los planos circulares. Hay ciudades, en Brasil, por ejemplo, hay ciudades que son circulares. En Europa, las ciudades medievales, por ejemplo, eran circulares porque hacían hincapié en el castillo que estaba en la colina, en el centro. Entonces, y yendo a cuestiones más puntuales, simbólicamente hay muchísimas cuestiones a considerar, ¿no? Así que está bueno verlo en los dos sentidos. Y por último, esta es la que más me gusta a mí, escenario y objeto a la vez. ¿Qué significa? La primera pensemos que es lo que mencionaba Saskia Sassen, ¿no? Esto de urbanizar las ciencias sociales, de que la mayoría de las cosas que pueden estudiar las ciencias sociales hoy, ¡pumba!, se dan en la ciudad. Entonces, la ciudad es un escenario donde uno puede hacer un análisis de laboratorio, un análisis social de los conflictos, de las demandas, ¿no? De los acuerdos, de las inversiones políticas, de los actos políticos están en la ciudad, no en el campo. Con lo cual, es escenario de la mayoría de las cosas que pasan hoy por hoy. En todos lados, ¿no? Uno incluso, vos ves cosas en China, que es un país más rural, y sin embargo, la demostración de poder se hace en las ciudades, las publicidades se hacen en las ciudades, bueno. Y objeto, ¿qué significa observar a la ciudad como un objeto? ¿Objeto de qué? Un objeto de análisis para
de análisis de- y voy a avanzar un poco más, de apropiación, Sí, de sí. apropiación. Porque Ujú. hoy en geografía se habla mucho del derecho a la ciudad. Es como una línea fuerte que se está trabajando en la geografía, ¿no? De cómo los sectores sociales buscan apropiarse de determinados espacios, ¿no? Tomar a la ciudad como un objeto, donde, por ejemplo, no sé, el capital inmobiliario toma determinados espacios para desarrollar sus edificios, donde las personas que viven en los barrios quieren tener un acercamiento a la centralidad de las ciudades. También se ve ahí un objeto, la ciudad como un objeto de disputa, como un objeto de deseo, ¿sí? Entonces, no solamente es escenario, sino que es objeto de apropiación. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo aprovecho ponerles estas tensiones de Lobato Correa porque no les damos para leer el autor y me parece importante como para que después tracemos las lecturas de los textos que aparecen en la carpeta a partir de estas cuestiones que por ahí no las van a leer ahí. Para terminar, una de las cuestiones que a mí me parece súper interesante y sobre todo para trabajar en primaria, tiene que ver con esto de pensar la ciudad desde las representaciones de los estudiantes, ¿no? ¿Qué tienen en la cabeza los chicos sobre la ciudad en que viven o la localidad en que viven? ¿Qué piensan de ella? ¿Cómo la conciben? ¿Cómo la recorren? ¿Cómo perciben los diferentes espacios? Hay espacios donde se sienten más cómodos, hay espacios que recorren pero no les gusta, hay espacios que consideran del miedo, como se le dice, o de la inseguridad. Entonces, una herramienta muy interesante con esto que les decía de la geografía fenomenológica es justamente que ustedes puedan hacer que sus estudiantes incorporen esas representaciones que tienen sobre un plano, ¿no? Entonces esto, fíjense, se les hace elaborar planos de las ciudades donde viven e incorporar diferentes simbologías que hacen a lo que ellos viven, ¿no? Fíjense, este por ejemplo es de Santa Rosa la Pampa, donde se ponen iconografías, se colocan diferentes referencias que hacen salirnos del mapa tradicional donde solamente observamos, sino que acá se interviene el mapa. Por eso van a ver el texto de Piracón y Gramajo que habla del mapa como texto, mapa como lienzo. Bueno, ¿ven? En primaria es algo muy interesante. Acá, bueno, hay algunas frases de un taller que se hizo. Y acá yo recomiendo esta página. Voy a terminar la clase de hoy con dos recomendaciones. La página de iconoclasistas, no sé si la conocen, ¿la conocían? Se las voy a compartir ahora, se las voy a mostrar. Así la ven. Dejo de compartir acá. Está muy buena. Tómense el tiempo para explorarlo porque... Ay, no, puse otra vez lo mismo. Acá. Iconoclasistas.net es un matrimonio de La Matanza, no sé, son de Lamba, que justamente generan cartografías para hacer talleres con los barrios, con las poblaciones, con las escuelas y generar cartografía crítica sobre aquellas problemáticas que suceden en los barrios, ¿sí? Problemáticas económicas, sociales, ambientales. Entonces, lo que hacen ellos es viajar a los lugares donde los convocan y desarrollan estos talleres con las personas del barrio, fíjense, mapeando el territorio. Y si ustedes van, bueno, acá están los mapas que han hecho, impresionante. Por ejemplo, este es el último que hicieron en el 2021. Fíjense qué bueno que está. Lo pueden descargar, todo gratuito. Se llama Cuerpo Territorio
donde aparece como el cuerpo de una mujer, y esos números se ven las diferentes afectaciones que tienen las actividades económicas en el cuerpo humano, ¿no? Como, sí, está muy bueno, los agronegocios a partir de la fumigación con glifosato genera ciertos tipos de cáncer en las personas que son rociadas o que toman agua de ese agrotóxico. Los incendios como también generan situaciones, bueno, está todo ahí descrito, después chusmenlo porque está muy bueno. Y después, lo saqué, en la misma página, si ustedes ven acá arriba donde dice recursos, van ahí. Primero que tienen un manual de mapeo colectivo que está muy bueno, de descarga gratuita, ese lo recomiendo porque está bárbaro. Y después cuando bajan dice pictogramación, bajan. Entonces acá dice plantillas para descargar, ven que hay una tijera. Yo voy al aula con esto, ¿no? Con las planchas o planchuelas que imprimo en mi casa. Les pido a los chicos que lleven tijera y boligoma y les llevo el plano de mi ciudad o de Argentina, ¿no? O de la provincia de Buenos Aires. Y ahí, fíjense que van a aparecer las diferentes planchuelas que están cargando, bueno, con problemáticas, ven que está troquelado para cortar, problemáticas que suceden en todos lados, o sea, cosas que están en todas las ciudades o en la mayoría. Y a ver, esto en realidad está bueno por un lado porque los chicos van como ubicando geográficamente dónde observan estos problemas en la ciudad. Y después porque es un punto de partida para hablar de muchas más cosas. O sea, esto está bueno que los chicos lo expongan y que nos pongamos a hablar entre todos sobre las problemáticas económicas, sociales, ambientales de la ciudad. O incluso los iconoclasistas sugieren que los chicos sean los que elaboren sus propias iconografías. O sea, no quedarnos con esto solo, sino que puede suceder que hay alguna problemática que no existe en estas planchas y que los chicos también dibujen, y créanme que se recontracopan para poner estos iconos propios en el mapa. Así que eso ya les digo, está para descargar, los cortan con los chicos y realmente son. Ven, miren, esta que está muy buena. Acá tenés minería a cielo abierto, acá tenés pesca ilegal, acá fumigación con agrotóxicos, acá desmonte, acá fracking. ¿Sí? Justo, mira, tenemos una compañera de cada lugar, fracking en Neuquén, agrotóxicos en Roja, tenemos, bueno, soja, agrocombustibles, derrame de petróleo, bueno, tienen muchísimas cosas para analizar y ya les digo, es interesante que los puedan sectorizar. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿La conocían? ¿No la conocían? Esta actividad se llama mapeo colectivo o cartografía social, le dicen en algunos lugares. Así que bienvenidas a esa actividad porque realmente está muy buena. Y por otro lado, ya para terminar, les dejo una joyita que está buena, a mí me divierte muchísimo, de una página que se llama Driven Listen, ¿no? Manejando o manejar y escuchar.com. ¿La ven ahí? Perfecto. Es una página gratuita, no te tenés que registrar, nada. Fíjense qué interesante para estudiar / jugar con los chicos, ¿no? Esta página propone recorrido urbano, justamente, que es lo que van a leer ¿cómo es? En el texto de Alderoqui, para poder hacer un análisis del entramado urbano, del plano urbano, de la simbología urbana que existe en diferentes ciudades del mundo. Entonces, acá a la derecha vas a ver como un menú donde están las ciudades. Fíjense, vamos a Ámsterdam, por ejemplo. Aparte viajamos un rato. Si escucharon una música, es la música que tiene el estéreo del auto mientras maneja.
Entonces, por ejemplo, no sé, cuando viajamos con los chicos acá, por ejemplo, por Ámsterdam, no sé, que vean esto, ¿no? Que hay un trolebús, por ejemplo, que en nuestras ciudades, hay pocas ciudades argentinas que tienen un trolebús, no son muchas. Por ejemplo, que vean la cuestión de cómo se trama esto, ¿no? Lo moderno y lo antiguo, fíjense, en este caso, el transporte que se utiliza en esas ciudades, en este caso se le da mucha preponderancia al transporte de bicicletas, ¿no? En Países Bajos le están dando mucha fuerza a eso. Después comparar, ¿no? con otras ciudades, por ejemplo, ahora vamos a Beijing, para que vean la infraestructura que tienen en esos lugares, comparar también con sus propias localidades, cuáles son las semejanzas, las diferencias que existen. Bueno, por ejemplo, está bueno, de Argentina es la única que está, es Buenos Aires. Y un abrazo al Bebo, que está con la copita de vino y el chocolate. Bueno, y tienen muchísimas ciudades para viajar. Y ya les digo, para entender esto de los recorridos urbanos, de la simbología, de lo material, para que vean la infraestructura, los planos, es una página que realmente está muy buena. Esto es Chicago, por ejemplo, y acá arriba ven que aparecen diferentes medios de transporte. Podemos elegir también ir en una moto por Nueva York, por ejemplo. No, esta es una en bicicleta. Por el Central Park, no sé, uno puede hablar de los espacios verdes, la importancia de los mismos en la ciudad. Bueno, también se me ocurre que por ahí les podemos dar distintas ciudades y que cada chico saque sus conclusiones a partir de ese recorrido. Bueno, hay muchísimas cosas para hacer. Así que bueno, es lo último que les quería recomendar. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, comentario. Ahí Natalia creo que quería hablar, ¿no? No, perdóname, no entré a la clase 7, hay un trabajo para presentar próximo. Vamos a la página directamente, así se sacan la duda. O sea, como yo les dije en la primera clase, ustedes siempre focalicen, a ver, si están, porque hoy me decían que estaban complicadas, ¿no? Con todas las materias, además con el trabajo, y bueno, están como muy atoradas. Entonces, siempre focalicen en los trabajos, hablo de geografía, ¿no? Los trabajos obligatorios. Hasta ahora los obligatorios son el primero, que era el mapa mental, de recorridos de ustedes, de sus trayectorias, y el de el del texto de Velázquez, ¿sí? Sobre la etapa con el artefacto cultural. Esos sí o sí tienen que estar entregados y aprobados para aprobar la materia. Ahora, después lo que va a mejorar o empeorar su nota final tiene que ver con las otras actividades que son no obligatorias, pero que aliento a que las realicen, como el mapeo, por ejemplo, cuando pusieron la problemática ambiental, como la participación en foros, esas cosas yo las registro. Y en este caso, vamos a la ciudad. Bueno, por ejemplo, en la clase de las 6, la de la película, hasta ahora creo que no hay ningún comentario, por ejemplo. No la han podido ver, no hay problema. Pero bueno, esta es no obligatoria. Y vamos a la 7, la que subí hoy. Acá, fíjense, van a ir abajo, Safari Fotográfico Urbano. ¿Sí? Acá van a tener un descansito de escritura, pero no de actividad. Es una propuesta linda porque la van a usar para algo más adelante. Fíjense lo que dice acá. Safari Fotográfico Urbano. Los invitamos a recorrer sus ciudades, a perderse en sus calles, en sus plazas, en sus edificaciones y buscar los secretos escondidos detrás de ellos. Reconocer esas fronteras invisibles, esos espacios que nos atraen y esos que nos atemorizan, esos que nos convocan y aquellos que nos alejan o separan. Algo así como entrenar esa mirada extranjera que descubre y se desprende en el ejercicio cognitivo de pasear. En estos tránsitos les pedimos que realicen un registro fotográfico a modo de safari local.
Aquí pueden recuperar y resignificar las imágenes urbanas actuales de las cartografías territoriales que presentaron, atravesadas esta vez por su ojo observador. Acá lo único que tienen que hacer es esto, mirá, tienen que guardar esas fotografías, o sea, en el teléfono, o incluso te recomiendo, porque viste en el teléfono te llegan fotos todo el tiempo, no, guardarlas en una carpeta, ¿sí? Guardar estas fotografías para realizar en los próximos encuentros otra actividad con ellas. O sea, para esta clase, en esta semana, lo único que les pedimos es esto, de cuando salgan con el auto, con la bici, con la moto o caminando, saquen fotos a aquellos espacios, no sé, no más de 10 fotos como mucho. Dense el tiempo de viajar por sus lugares, de buscar y mostrar eso que va más allá de lo simplemente observable, de hacer que sus ciudades nos hablen a través de sus miradas, para entrar en sus misterios y fascinarnos por ellos. Por eso, pronto les contamos lo que haremos con las fotos. Bueno, hasta ahora, surprise. No vamos a decir nada. Entonces, la única actividad es cuando salgan por ahí, saquen el teléfono, la cámara si la tienen también, y guarden esas fotos de espacios que más les llaman la atención de sus lugares, y nada más. El trabajo de los artefactos culturales, Sí. artefacto cultural, no lo entregué, lo estamos haciendo en grupo. Sí. Y tengo tiempo para entregártelo mañana, te lo entrego individual. ¿Qué pasó con el grupo ahí? No, y estamos medio desencontrados y no. Ah, bueno. Dale. En este caso sí, es lo que le dije a una compañera el otro día. Hago la excepción, entregámelo individualmente, pero tengan en cuenta que cuando la consigna apunta a que sea grupal, tiene que ser grupal, más que nada pensando en el trabajo final. Por ahí, búsquense un grupito de trabajo, porque el trabajo final de la materia es grupal y ahí sí que no se van a aceptar trabajos individuales. Así que para no atrasarte a vos, sí, entrégamelo individualmente, pero por ahí, si no hiciste, no sé, buen grupo o buena dinámica de trabajo con esas personas, por ahí, no sé, busca por otro lado, porque sí el trabajo final es grupal. Así que eso. Pero sí, entrégamelo de una porque es obligatorio, así que tranqui. Profe, una consulta. Sí. Nosotros con el grupo entregamos el trabajo. Usted me mandó la devolución a mí, pero Sí. yo no lo subí en mi entrega. ¿Tendría que subirlo? Claro, yo en la clase anterior lo que les decía era, cuando el trabajo es grupal, súbanlo cada uno individualmente, por más que sea grupal, cada uno individualmente súbanlo a su espacio, Bien. Así queda registrada la entrega. No importa que sea Buenísimo. grupal, cada uno lo sube propiamente. Yo lo que hice ahí fue ponerte igual la nota, por más que no lo hayas entregado, para que ya me quede el registro a mí en la plataforma de que fue aprobado, digamos. Buenísimo. Pero Listo. sepan para Lo la subo, próxima entonces. eso. No hay problema. Y otra cosa, cuando van también a entregar trabajos grupales, pongan los apellidos en el archivo, no pongan solamente TP2 y eso, porque después por ahí se me mezclan los archivos y por ahí se me pasa algún apellido. Así que bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Comentario? Bueno, entonces ahora nos vemos dentro de un mes. O sea, la próxima es bastante más alejada. Ya les confirmo la fecha. Es el 2 de junio. ¿Sí? Esa va a ser la última clase mía propiamente como la de hoy, porque el 24 de junio vamos a tener un invitado, que también no les voy a decir de qué se trata, pero bueno, sepan eso, que la última clase ya va a ser como realmente el último espacio donde vamos a intercambiar, porque ya para esa fecha van a tener que haber entregado el trabajo final. Así que eso va a ser como una relajación del final de la materia. Así que bueno, nos vemos entonces el 2 de junio, dentro de un mes, pero mientras seguimos obviamente por la plataforma. Cualquier cosa me consultan. Les mando un saludo. Gracias. Dale, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Adiós, suerte. adiós. Mucha suerte. Chao, profe. Adiós.